Los compases irregulares son una de las piedras angulares del rock progresivo y algunos otros estilos, pero en general le vienen bien a cualquier género. Nos abren la puerta a una rítmica mucho más compleja, si se quiere, tal vez más mental, un poquito más difícil de digerir y de paso nos ayuda a escapar de las métricas tan quemadas como el 4/4. Ahora, si queremos que suenen fluidas e inclusive sabrosonas, vamos a tener que buscarle un poco de juego, conocerlas bien y buscar otras posibilidades un poquito más allá. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Te cuento lo que vamos a hacer por orden. Primero vamos a definir el concepto de métrica irregular. Vamos a hacer ejercicios un poquito para leer y entender un poquito cómo se dividen estos compases en 5/4, en 7/4, 7/8, 5/8. Y para cerrar la clase vamos a ver 3 consejos súper concretos para que estas métricas, que a veces pueden sonar un poquito cojas o un poquito forzadas, suenen naturales y fluidas. Estás en el canal de Creciente.net, donde semana a semana compartimos información valiosa para crear más y mejor música. Vamos a la clase entonces. Primero que todo, ¿qué son los compases irregulares? Un compás irregular, también llamado compás de amalgama, son todos aquellos en los que las agrupaciones son asimétricas, no son regulares. Generalmente vamos a tener agrupaciones de a 2 o de a 3 unidades de tiempo. Pueden ser 2 corcheas más 3 corcheas, 2 negras más 3 negras, o 3 más 2, o 3 más 2 más 2, etc. Si hacen memoria, las demás cifras de compás, como 4/4, 3/4, 6/8, tienen una unidad de compás que es estable. En el caso del 4/4 es la negra, es su unidad de medida y su unidad de compás, digamos. Es la que da estructura al compás. En el caso del 6/8, que es una cifra de compás compuesta, esta es binaria, tiene 2 mitades, pero se subdividen de manera ternaria, en 3 corcheas. Entonces tenemos 2 mitades de 3 corcheas. Es binaria de subdivisión ternaria. Y ese grupo de 3 corcheas nosotros lo expresamos como una negra con punto. Y por eso se dice que la unidad de compás del 6/8 es la negra con punto. Porque va a ser la que va a definir mis grupos. Entonces en 6/8 tengo 1, 2, 3, 4, 6, pa. Esa es mi unidad de compás, digamos. Si necesitas repasar esta parte, recuerda que en Creciente.net tenemos nuestro curso de lectoescritura que es gratis, así que no hay excusa. Ahora, en estos compases irregulares o de amalgama, lo que pasa es que no tenemos una unidad de compás que nos sirva para todo el compás. Generalmente los asociamos a los números 5, 7, 11 puede ser, 13, pero tenemos grupos irregulares, es decir, por ejemplo, 2 corcheas más 3 corcheas más 2 corcheas. Y juntos conforman un compás, en ese caso, de 7/8. Básicamente se divide en partes no iguales. Si tomamos un compás de 5/4 vamos a tener 5 corcheas. Y estas se pueden agrupar 3 más 2 o 2 más 3. O inclusive uno más raro, 2 más 2 más 1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de 5/4, por ejemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Ahí tenemos 3 más 2. Después, si eso yo lo hago al revés y lo hago 2 más 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En un 7/4 tendríamos 7 negras y ahí podemos hacer 2 más 2 más 3, que sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. O podríamos hacer 3 más 2 más 2 o inclusive 2 más 3 más 2. Entonces hay un montón de combinaciones y las puedes explorar. En el caso del compás de 5/8, nuestra unidad de tiempo sería la corchea.
Bien, entonces sería más rápido. Generalmente, obviamente si podemos escribir una música en 5/4 con la negra en 280 y claro, va a ser un efecto similar. Pero el 5/8 se tiende a agrupar como 2+3 o 3+2, igual que el 5/4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. O 2+3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y el 7/8, lo mismo, solo que con 7. Ya lo vamos a ver en los ejemplos y lo vamos a ver al final, así que quédate al final o bien sáltatelo y mírate al final. Después podríamos tener 11, podríamos tener 13, inclusive 19, ya se vuelve muy absurdo. 11 y 13 a veces aparecen en algunas músicas, pero son mucho más raros. Y por otro lado, siempre podemos agrupar así en grupos de 3 y grupos de 2. Y ahora nos toca ver los ejemplos, así que prepárate para hacer algunos ejercicios. Bueno, vamos a hacer ejercicios en 5/4. Esto está con notación rítmica y yo lo voy a tocar con la guitarra, ¿bien? En 7/4, un pequeño ejercicio, en 5/8, después en 7/8 y después vamos a ver el 8/8, que es un caso curioso. Después de esto nos vamos a ir a unos ejemplos un poquito más trabajados que tengo acá, que les van a dar una idea más clara de los recursos que se pueden utilizar para darle fluidez a esto. Así que bueno, comencemos. Lo primero que tendríamos que hacer sería sacar el ritmo, ¿cierto? Solfearlo, lo que, bueno, a nadie le gusta mucho, pero está bueno. Esta notación rítmica, si les parece curiosa, en realidad es lo mismo que esto, ¿cierto? Solo que las barras diagonales esas con plica, con palito, significan que, en este caso, estoy tocando ese acorde con ese ritmo. Y eso sería una blanca, una negra, corchea, ¿cierto? Y la redonda, para si quieren verla, queda sin plica. Bien, entonces, ¿cómo quedaría este ritmo? Llevémoslo directamente a la guitarra. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Se entiende? Más o menos. Ahora tratemos de dar algunos acentos más importantes. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y así, si yo le pongo batería a esto, probablemente la batería haría 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Es decir, bombo en el 1, caja aquí. Es una de las posibilidades, en el 4, ¿cierto? Que sería en el grupo de 2. Y en este caso la agrupación es 3 más 2. Estos ejemplos te los puedes descargar aquí en la descripción para que lo practiques, porque si no, no tiene mucho sentido. Igual, mira la hora y todo. De hecho, puedes ir tocando conmigo los ejemplos. Vamos a usar el mismo acorde para el siguiente ejemplo. Podríamos, obviamente, cambiar de acorde, se pueden hacer un montón de cosas, pero para mantenerlo aplicado y claro, yo les recomiendo usar solo un acorde para los ejercicios. Es mejor tal vez elegir un acorde si eres guitarrista que hacer el solfeo rítmico más tradicional, digamos, porque así lo vas enlazando con tu propia práctica un poco mejor, ya no queda como algo tan aislado. Entonces está bueno practicar como con un acorde, por decirlo así. En este caso tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Si te fijas tienes 2, 2, 3, 2, 2, 3. Bien, y acá hay un silencio, ahí se pone interesante. Veamos cómo queda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Si le ponemos muteo, tal vez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y
ahí también empieza a agarrar onda y puede ser, por ejemplo, bombo acá, caja acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tum, pa, tum, pa, tum. Por ejemplo. En los ejemplos del final vamos a ver las aplicaciones como ya más grandes que hice. Vamos a ver qué onda la batería también. Esto que les estoy mostrando en general son patrones usuales, ya en cada cifra, como para que lo tengan ahí y puedan irlo trabajando. Vamos con el 5 octavos, mismo acorde. En este caso tenemos 1, 2, 3, 1, 2. Por ejemplo, esa puede ser mi corchea. Obviamente puedo elegir cualquier tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y tenemos 3 más 2. Bien, 3 más 2. 3 corcheas, 2 corcheas. Y se dividen ahí. Acá de nuevo se respeta eso, se respeta la agrupación. Ojo con ahí la unión de las barras. Y me quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Bien, ahí empieza a agarrar onda. Si es que yo le empiezo a poner un poquito más de trabajo a esto, ya es muy musical. Y te recomiendo mucho hacer ese ejercicio de ir contando, escribir un ritmo simple. Si es que, por ejemplo, si es que te cuesta mucho, puedes quedarte con estos dos e ir contando. Bien, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y así. Hacer un loop de un compás o de dos, o por ejemplo podemos hacer un loop de este compás y me quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y así, loopear el compás como para sacarle la onda. Llegamos al 7 octavos, en este caso tengo 4 más 3, o bien 2 más 2 más 3, como lo quieras pensar. Bien, se ve súper claramente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Esa está difícil. De nuevo, se puede hacer el loop, por ejemplo, de este compás, claro, y me quedaría 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. O bien puedo hacer el loop de este compás y que me quedaría un poquito más difícil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. O de este, que me quedaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Y así, sucesivamente. Aquí la mención honrosa viene al 8 octavos, que uno dirá, oye, pero 8 octavos no es tan irregular. Pero hay una manera de agrupar la irregular que es 3 más 3 más 2. Y por eso la quise pasar acá. Me quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y así. Esto es típico de Piazzolla. Bien. Y claro, se puede escribir en un 4/4, pero como estás desplazando los acentos naturales y siempre es 3 más 3 más 2, tiene sentido verlo como una cifra irregular. Hasta aquí ya hemos asimilado más o menos la riqueza rítmica que nos ofrecen estos compases irregulares. Pero el problema es que pueden sonar un poquito forzados. Estos ejercicios son justamente para que vayas absorbiendo eso, contando y vayas sintiendo el uno. Pero lo que queremos es que suenen lo más fluidos posibles. Entonces te voy a dar 3 consejos que puedes aplicar en tus creaciones para que tus métricas irregulares suenen más sabrosas, más fluidas, con una rítmica más clara, más digeribles en general. Primero que todo te recomiendo, si estás en un 5 octavos, por ejemplo, no acentuar tanto todas las corcheas, ¿ok? Dejar espacio en blanco, por decirlo así, es súper bueno para darle aire a esto. Además, si agregas algunos ritmos con puntillo, por ejemplo, si tienes 3 corcheas y en realidad haces 2 corcheas con punto, bueno, ahí tendrías una manera de darle variedad a esa división que está muy muy buena para que suene todo más digerible.
El segundo consejo es que en un compás irregular también puedes incluir síncopas y contratiempos, que es lo que estuvimos viendo en el video pasado. Y eso te abre un mundo casi infinito de posibilidades. Vamos a ver una aplicación en concreto que lo utiliza. Y el tercer consejo es que si tú sumas a este 7 octavos o 5 octavos o alguna métrica irregular algún elemento que se mantenga fiel al 4 cuartos, se va a ir desfasando, ¿cierto? Y va a generar como una polimetría, una convivencia de dos cifras de compás. Y esto va a ayudar a veces a que se sienta más cuadrado, a que uno pueda mover la patita de una manera más tranquila, ¿cierto? Entonces vamos a ver 3 ejemplos ahora, 3 aplicaciones un poco más grandes y las 3 aplican estos principios. Primer ejemplo entonces. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Le voy a dar play para que puedan hacerse una idea de qué es. Bien, eso se puede repetir eternamente. Bueno, no eternamente, pero bastante. La línea de bajo que hace la guitarra, si se fijan, tiene una síncopa aquí. Una síncopa importante, bastante notoria. Pum, 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 pum. Bien, nos queda... Entonces esto también lo podríamos escribir, y de hecho en el segundo compás está escrito de esa manera, como una negra con punto, ¿bien? O como un dosillo, si nos ponemos un poquito más complicados, pero con eso se entiende perfecto. También se entiende muy bien eso. Tan, pan, tan, tan. ¿Bien? Entonces tenemos nuestro grupo de 3, en realidad lo tenemos dividido en 2. Y eso es muy interesante, es una forma de síncopa. Acá también lo podríamos escribir así, dependiendo de lo que prefieran. En realidad es lo mismo. Y aquí le añadí un poquito de variedad al final para cambiar un poquito el ritmo, pero esa es la esencia y se puede hacer con otros acordes, con otra línea de bajo. Se puede cambiar, ¿bien? Pero esa es la idea. Sería 2 corcheas con punto y 2 corcheas. De hecho, se siente como una cosa larga y acá como 2 golpes cortos, digamos, como 2 golpes largos y 2 golpes cortos. Pa, pam, 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 pam. Y eso lo vuelve muy fluido al 5 octavos. Fíjense además cómo la melodía usa alzares para dar impulso, y el alzar lo que me va a hacer es ayudarme a diferenciar la entrada, a diferenciar el 1. Vamos con el segundo ejemplo. Les pongo play para que lo toque el programita. Vamos a tocar esa línea de guitarra, lo que hace ahí los acordes. Hace una cosa así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si se fijan, no suena nada truncado, se entiende la idea. Nuevamente tenemos esto que nuevamente lo podríamos escribir así. Y se entiende perfectamente la idea de lo que está haciendo. La batería la acompaña, ¿cierto? Acentúa de una manera relativamente similar. Y la melodía no choca con nadie y tiene una síncopa acá en la melodía. Está interesante. Ah, bueno, me pifié una nota acá, pero no importa, lo de menos. Vamos con el último ejemplo, entonces. Generalmente es buena idea mantener esas agrupaciones, ¿bien? Para que se entienda mejor lo que se está haciendo. Y en este caso tenemos 4 más 3, muy notorio, pero el ride, ¿cierto? En la mano derecha va llevando un ritmo que se cruza, que acá lleva todo el rato síncopas. Bien, en el siguiente compás, o sea, va a ir contra, va a ir siempre una corchea corrido y después se va a juntar de nuevo. Entonces, en total, si se fijan, tenemos 4 golpes acá, este que se cruza, 5, 6, 7. Es como que hubiese un 7 cuartos grande. En el fondo lo que estamos haciendo es cruzarle negras encima al 7 octavos. Eso, simplemente, y suena así.
Una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta cuando hagan este tipo de cosas es que ese contratiempo o esa síncopa más bien no se coma al ritmo principal. Entonces tiene que estar bien marcado el 1 en este caso. Bien, si empezamos a meter muchas cosas y no se marca el 1, bueno, no se va a entender que es un 7/8 y no tiene mucho sentido. Puente Celeste, por ejemplo, hace mucho de esto. Bueno, Jipa tu caldo, hay muchas canciones interesantes y bandas interesantes que aplican mucho este recurso, que sería una suerte de polimetría. Espero que hayas entendido un poquito mejor cómo aplicar este recurso tan complejo a la hora de hacer tu propia música. No es fácil, pero necesitas practicar y asimilar de a poquito con tiempo, hacer los ejercicios que te los vas a encontrar aquí abajo y bueno, darle. Te invito y te pido que compartas el video con alguien que consideres que le va a ser útil, ya sea un compañero de banda o algún colega músico o alguien con el que empezaste a tocar, qué sé yo. Inclusive podrían tratar de hacer juntos alguna pequeña musiquita aplicando este recurso. Suena bien, ¿o no? Con esto cerramos el mes del ritmo en creciente, o al menos el primer mes del ritmo que tenemos. Y la próxima semana vamos a estar haciendo una transmisión en directo que va a tratar de cómo componer desde la rítmica, cómo tratar como eje central a la rítmica a la hora de crear música. Así que nos vemos el próximo viernes a las 19:30 en vivo por YouTube. Buenas músicas. Aprender música en YouTube no tiene nada de malo, pero seguir un camino concreto siempre es lo recomendable. Planifica tu estudio, elige tus objetivos y dispón tus materiales. Crecer como músico solo depende de ti. Si quieres educarte con nosotros, no te olvides de visitar nuestra web creciente.net, donde encontrarás recursos tanto gratuitos como de pago para crear más y mejor música.